Muy bien, buenas tardes a todos y todas por estar aquí acompañándonos. Y bueno, pues estoy aquí con Franco Torre. Franco Torre es un tipo peculiar, con un pasado de periodista. Eso siempre es algo que uno no sé si intenta ocultar o se enorgullece de ello, y que yo creo que desde hace ¿cuánto? ¿2 años? ¿1 año? Te has convertido en novelista, aunque ya lo eras. No, 2 años ya. Casi 2 años. Ya, sí. Bueno, y presentamos aquí un librito en la colección Mini Clandestinos de Orfeus Ediciones Clandestinas, que se titula El asesinato de Isaac Peral. Esto hay que explicarlo, porque bueno, no sé si todo el mundo sabe que Isaac Peral no fue asesinado. Isaac Peral murió supuestamente de un tumor, cerebral en una operación salió un poco mal en Alemania. Tuvo una herida en la cabeza y parece que eso como que se infectó, le generó ahí un quiste raro y estuvo años penando, una historia un poco rara de una infección, sí. Pero en esta novela Franco hace una ucronía, es decir, se imagina un universo paralelo en el que las cosas hubiesen discurrido de manera distinta. Tengo la impresión que el acontecimiento que lo cambia todo es el atentado a Prim, que al final no resulta asesinado, como así ocurrió en el universo en el que vivimos, y extrañamente ahí se despliega otro universo en el que Isaac Peral muere en otras circunstancias, concretamente asesinado. Y atención, que supongo que esto a ciertas personas les resultará motivo de orgullo, España se convierte en una nación, la primera potencia mundial. Sí. La guerra de Cuba no ocurre como conocemos y en fin, que todo es distinto. Sí. Este libro tiene varias singularidades que quiero comentar con Franco. Tiene la singularidad de que en realidad está lleno de recortes de prensa de la época. Hay recortes de prensa de la época y unos diarios, ¿no? Recortes de prensa de cabeceras que existían, ¿sí?, reales, y absolutamente escritas con el estilo y el tono que tenían las publicaciones de prensa de aquel entonces. Y va contando una historia que obviamente no les voy a hacer spoiler, y encima siendo un libro tan pequeño que pueden ustedes leerse en una tarde, va contando la verdad sobre el asesinato de Isaac Peral, la trama política que existe detrás, y apunta un futuro de una España totalmente distinta, en el que los acontecimientos que conocemos no han sucedido o han sucedido de otra manera, y abre la puerta a quizás una serie posterior, no sé. Franco, a mí me gustaría preguntarte primeramente cómo nace esta idea, porque lleva tiempo en tu cabeza. Sí, esto... Yo el primer relato un poco que está en la base de la novela lo escribí para una antología que estaban preparando sobre steampunk, y la premisa era steampunk submarino tenía que ser. Entonces, bajo esa premisa yo escribí un relato con el submarino de Peral, con el asesinato de Peral, un poco jugando con esa idea, y fue rechazado por aquella antología. Tiempo después, en una iniciativa que hicimos en la Nueva España, cuando todavía estaba en la Nueva España, trabajando por el Día del Libro, lo publiqué porque tenía además ese juego de que estaba hecho a partir de recortes de prensa. Yo quería hacer una cosa epistolar y me gustaba un poco replicar toda esa jerga periodística de la época, que era tan particular, tan vintage, sí, ¿no? Sí, nada que ver con claro, cómo se escribe no ahora. Nada que ver, era una cosa maravillosa además. Entonces era ese juego, y además en la primera versión incluso usaba las reglas ortográficas de la época, que para la novela ya lo he limpiado porque era un lío de la Virgen. Y ahora encima, como está la RAE con las tildes, pues imagínate, todas las as y los fues acentuados, era un lío de la leche. Entonces, para no volver loco al corrector, lo limpié todo eso, lo puse en español actual. ¿Qué ocurre? Que para desarrollar la historia sí que hacerlo todo a través de noticias de prensa pues me limitaba un poquito. Y esta alternancia, al incluir los diarios del investigador del crimen,
me daba pie a jugar con el contraste entre la versión oficial, que era la que se iba publicando en la prensa, y la realidad de los hechos, que era la que iba contando el investigador. Y también me daba la oportunidad de jugar a ese contraste también desde el lenguaje, que fuera un lenguaje, el de la prensa, mucho más ampuloso, mucho más heroico, y el investigador yo quería darle un tono más hard-boiled, más cerca a un Elmore Leonard, a un Higgins, algo así un poco más sucio. Quería buscar esa suciedad dentro del steampunk y dentro de esta narrativa más ucrónica, más de ciencia ficción. Entonces, ese contraste me interesaba trabajar sobre él. Y por eso también el incluir los diarios y alternar con noticias de prensa, con publicaciones del diario de la Gaceta, del Diario Oficial de Avisos de Madrid, ese contraste me gustaba. Creo que quedaba bien, creía que quedaba bien, que le daba mucha vida al libro. ¿Y tenías en mente cuando escribiste desplegar ese universo paralelo o es algo que...? Sí, yo siempre pensé que tenía recorrido esto. De hecho, incluso planteé dos opciones, porque cuando estaba desarrollando aquel primer relato, yo tenía dos opciones. La primera era trabajar siempre a partir de noticias de prensa, construir desde el año 70, desde el atentado a Prim, hasta el 1898 en el que en el universo matan a Peral. Entonces, barajé dos opciones: o llenar todo ese espacio, esos 28 años de noticias de prensa, contando cómo era el desarrollo de esa España ucrónica, de esa realidad alternativa, o lo que finalmente opté, que era centrarme en esa semana de investigación del asesinato, desde que asesinan a Peral hasta prácticamente hasta que dan con el asesino y lo procesan, y dentro de esa semana, con los diarios, sobre todo con los diarios, pero también con las noticias, pues ir un poco sacando hilos, sacando guiños, sacando pues un poco destellos de esa otra España que ha pasado en esos años. Entonces, al final opté por esta segunda opción porque me apetecía sobre todo trabajar desde el punto de vista del lenguaje, me apetecía trabajar este contraste y trabajar en los diarios y darle ese tono más sucio. Fíjese que estamos hablando todo lo que lleva diciendo sobre esta novela corta, y es algo que cabe, no sé cuántas páginas, 150 páginas, es un tamaño un poco extenso para este formato, pero todo lo que has publicado de ficción hasta ahora se ha limitado a estos mini clandestinos. No sé si te gusta el formato. Le has cogido ya al tranquillo, tienes dos pequeñas novelas de bolsillo sobre Sherlock Holmes, sí. Un true crime que se llama La verdad sobre el robo del retrato de Franco, y ahora esta. ¿Cómo te encuentras con este formato? A mí es que me gusta el formato, me siento cómodo, tengo una conexión emocional además muy grande con el formato, porque ya lo he contado alguna vez, yo le compraba las novelas de bolsillo de Aduro a mi padre, las trocaba en el kiosco cuando era crío, entonces era como una cosa que de alguna manera pues tengo esa conexión también con él. En este caso, por ejemplo, sí que pensé que tiene más desarrollo, que tiene más recorrido y que podía haber hecho una novela, pero también me he planteado un poco que al final esto es el relato fundacional un poco de este universo, y que no tiene por qué se limitar a toda esta historia. Es como el caso de Holmes. Al final las dos novelas que tengo de Holmes van a tener recorrido y probablemente en mi cabeza se van a acabar encontrando con este Arrascaeta que protagoniza esta novela. En algún momento Holmes y Arrascaeta van a tener un crossover tipo Marvel en algún punto del futuro. Pero no, la idea es darle recorrido, y la idea incluso es pues precisar aún más las bases de este universo y a futuro poder invitar a otros autores a trabajar dentro de esta España paralela, de esta España imperial paralela que estamos esbozando aquí. Siempre se ha dicho que la prensa envilece la prosa. No sé si tú tienes esa sensación o, al contrario, pues haber escrito como tú has escrito de manera estajanovista en la prensa diaria te hace perder el miedo a la página en blanco. El miedo a la página en blanco, sí. Yo es verdad que yo, aparte de esto, hacía libros de cine, entonces tenía que manejar otros registros de prosa, y de alguna manera eso atemperé. Pero yo, por ejemplo, sí que pensaba, hace no mucho, yo pensaba, joder, yo hace 5 años
igual escribía mejor, porque sí que el problema de la prensa escrita es que coges muchos vicios y te meten en muchos vicios y a la hora de afrontar otros géneros o otras cosas, pues tienes un poco que limpiarte y que tomar cierta distancia con eso. Ahí te da unas cosas y te quita otras. Entonces al final, bueno, tienes un poco que tomar esa distancia y tratar un poco de modular tu discurso, modular tu narrativa a la hora de afrontar otras cosas. Es verdad que a mí lo que más me importa y lo que más me interesa y lo que yo busco siempre como narrador es la fluidez. Yo lo que quiero es que las historias fluyan, yo lo que quiero es que el lector empiece en la primera página y la coja del tirón hasta el final y que no le pesen los capítulos. Y eso solo se consigue metiendo mucho verbo y eso te lo da la prensa escrita. La prensa escrita te da fluidez. Si lo haces bien, si haces bien un reportaje, el reportaje la idea es que lo leas de una sentada y la prensa escrita sí que te da esa fluidez o te conduce hacia esa fluidez. Entonces, en ese sentido a mí sí que me ayuda, porque a mí me interesa eso. A mí yo admiro muchísimo a los autores que hacen descripciones maravillosas como Tolkien y admiro muchísimo pero bueno, a mí lo que me interesa es que haya acción y que la narración fluya y que al lector no se le haga pesado ni una sola de las páginas. Si llega un momento que el lector se atasca en un párrafo, ahí la cagamos. Eso lo tengo clarísimo, y más en este formato. Este formato que es verdad que hubo una temporada en la que se consideraban novelas de peor categoría, ¿no? Estaban peor vistas que la literatura en mayúsculas, pero donde hubo autores de gran calidad literaria, que sobre todo conseguían vivir más o menos lo bien. que publicaban, más o menos bien, les pagaban bien, y de ahí salió un corpus de obras literarias que ahora empiezan a tener cierto revival. Hay ciertas editoriales republicando novelas de aquellos años. No sé si a ti tú dices que sí, que conocías de tu padre ese tipo de literatura. Mi padre leía a Marcial Lafuente Estefanía. O sea, en aquella casa ahí el western entraba por todos lados, por la tele, por el kiosco, por todos lados. A mí me interesaba más cosas como Curtis Garland, me interesaba más un poco toda esa vertiente más de ciencia ficción, de monstruos también, todo ese juego con el terror, con un terror muy cercano por un lado a la Hammer y por otro lado a cosas más de exploitation, ¿no? De exploitation de los años 70 y tal, pero que tenía una base cinematográfica fuerte también y también bebía también de los cómics. Entonces a mí todo eso me interesaba, toda esa parte. Ahora bien, no he sido tampoco un grandísimo lector de esto. ¿Qué ocurre? También, bueno, volvemos a lo de siempre. Al final Conan Doyle escribía en el Strand Magazine y al final estamos volviendo a lo mismo. La literatura popular cambia el formato, pero la literatura popular persiste, ¿no? Yo creo que se mantiene y a mí eso es lo que me ha interesado siempre. Entonces, yo también por eso, volviendo al tema del formato, yo es que me siento muy cómodo y es lo que yo he leído, que en algún momento abordaré algo de más extensión o con una concepción más de novela, seguramente, pero no en un futuro próximo porque tengo todavía varias cositas en marcha, así que, pero bueno, acabaremos llegando a eso. De todas maneras, continuación de la novela, Sí, eso sí, habrá. Tendremos que mirar a ver a quién matamos ahora, pero mataremos a alguien y podremos sacar otra investigación entre este universo. ¿Por qué escogiste ese momento, que es el asesinato de Prim, fallido en esta novela, para establecer el momento en el que se rompe la realidad respecto a la realidad histórica? Mira, estaba tentando decirte que fue por culpa de los Nikis y de aquella canción del Imperio Contraataca, aquello que dicen de que con los Austrias y los Borbones perdimos nuestras posesiones. Es el momento de la Casa de Saboya, ¿no? No, la verdad es que siempre me ha interesado ese momento preciso de la historia de España. 1870. Amadeo de Saboya está a punto de coger el trono de España después de que largaran a los Borbones. Prim eligió a Amadeo Saboya, era su valedor, era el gran valedor de Amadeo. 3 días antes de que Amadeo desembarque, cuando está viniendo un barco hacia España, atentan contra Prim. El día que Amadeo Saboya desembarca en España, Prim se muere. Lo primero que hace Amadeo Saboya como rey de España es ir al funeral de Prim. Claro, Amadeo Saboya, que fue un desastre, se quedó sin aliados, le hicieron la vida imposible, a la mujer se reían de ella, le hacían chanzas en la prensa y delante del palacio. Al final reinó 3 años y se acabó yendo el hombre medio depre para casa.
sí que me parecía un momento que la historia de España podía haber cambiado. No sé si para bien o para mal, pero posiblemente si Prim no hubiera muerto en ese momento, si el atentado a la calle del Turco no hubiera salido bien, pues Amadeus hubiera sentado en el trono. Y entonces, ¿qué hubiera pasado? Pues esto. No, me interesaba mucho y me interesa muchísimo esa época. Me parece una época maravillosa, que además a mí me gusta mucho el steampunk. Me gusta mucho China Miéville, me gusta mucho Tim Powers, me gusta mucho esa literatura. Entonces, de alguna manera, me parecía que ahí tenía campo. También en España se ha hecho algo con los Austrias, que ha sido esto de Eduardo Vaquerizo, que lo tenemos la semana que viene en Celsius, si no me falla la memoria. Ya había trabajado un poco con una ucronía también, con toques steampunk, y había hecho un par de novelas maravillosas. Entonces, bueno, a mí me interesaba mucho la época. Además, me gusta muchísimo todo ese momento de folclóricas, de cafés. Está llegando el cine, tienes ahí un momento además de una revolución tecnológica fascinante, ¿no? Entonces, bueno, me parecía muy interesante. Y luego meto dos guiños en la novela que yo creo que también para los avisados pueden ser divertidos. El primero de ellos es el prólogo. El prólogo es una noticia real. El prólogo, que es una noticia real del día que atentan contra Prim, porque en un primer momento Prim parecía que iba a sobrevivir al atentado. Y los periódicos están diciendo, gracias a Dios, Prim ha sobrevivido. Entonces metí la noticia real, que es el primer guiño, y el segundo guiño es el epílogo, que es donde ya estamos marcando una continuación, y ese no lo puedo revelar porque entonces os reviento un misterio de la trama maravilloso, y entonces, de alguna manera, pues me permitía jugar también con todo eso y darle un tono diferente. Buscaste en la prensa de la época, porque luego cada cabecera que citas aquí, sí, ¿no? El Imparcial, sí, La Gaceta, Revista Ilustrada, tenían también su propio tono. No sé si intentaste un poco reproducir el tono, sí, literario y el enfoque político que tenía cada Sí, claro, cabecera. es que además allí no es como ahora, que es más aséptico todo. Estaba mucho más marcada la línea política de las cabeceras. Entonces los periódicos que eran liberales eran marcadamente liberales, los conservadores marcadamente conservadores. Y había una cosa maravillosa, que había una interlocución con el lector. Hay un momento, una noticia, que cuando matan a Prim, a Peral, yo meto pues el periódico, no recuerdo cuál era, el Imparcial, era La Época, dice a todos los españoles en este momento. Es que ese tipo de giros eran muy habituales. Era habitual que cuando había noticias de mucho impacto acabasen con una especie de posicionamiento editorial sobre lo que había pasado. Entonces, a mí eso me interesaba muchísimo, le daba mucha... Resulta que te queda mucha extrañeza en un primer momento cuando lo ves, pero una vez que te pones en situación, pues le da mucha personalidad a todas esas cabeceras. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, cuando queráis interrumpís y adelante, ¿eh? Si alguien se anima... Tú que has revisado, bueno, y tienes el hábito también de releer, como muchos que nos dedicamos a la prensa, solemos bucear ahí entre las publicaciones muy antiguas, porque sobre todo la prosa siempre tiene un encanto especial. ¿Qué opinas del periodismo que se hacía en aquella época con el que se hace ahora? Ahí también había fake news, había mogollón ahí. No, yo empecé a trabajar mucho en prensa de esta época y un poco posterior en la tesis. Cuando hice la tesis empecé a trabajar muchísimo porque yo hice la tesis sobre Edgar Neville, el cineasta, y había una laguna biográfica muy grande. Y resulta que su madre era condesa, era familia noble, entonces encontré una cosa maravillosa que eran los ecos de sociedad. Y en los ecos de sociedad, yo a través de los ecos de sociedad podía ir reconstruyendo una parte de la vida de Neville de la que no sabíamos nada, porque si su madre cogía y se iba de vacaciones a la granja de San Ildefonso, en Ecos de Sociedad decía, la condesa viuda de Berlanga se va a la granja, y si se reunía a tomar el té con Azaña, salía una nota, la condesa viuda de Berlanga y su hijo se han ido a tomar el té con... ¿sabe? Entonces, a partir de ahí yo empecé a trabajar mucho en la prensa de esa época, y es verdad que hay pues de todo, no te puedes fiar de casi nada, y es verdad que eso fue una cosa que pensé en explorar, pero que tampoco me apetecía meterme mucho jardín, que incluso tú lees una noticia en un periódico y en otro y... O sea, aquello es... Tú ríete hoy del país y el mundo. Bueno, perdón, ríete hoy del país y la razón. O sea, aquello era como... Aquello sí que eran ucronías, vamos. Entonces, y además eran cabeceras
que en muchos casos surgían al calor de una ideología política o incluso de un personaje político en especial, porque apoyaban a cierto diputado o cierto, aquí en Asturias, por ejemplo, pasó también, y luego tenían una vida efímera, vamos, luego algunos unas sí, 4 ejemplares y... Unas sí, otras duraron varios años, entonces, bueno, había un poco de todo, la verdad, pero... Yo sí que traté, por ejemplo, para aquí de coger cabeceras que tuvieron cierto recorrido, que tienen cierta resonancia dentro de la historia de la prensa. Pero sí, hay algunos periódicos que duraron 2 años o 3 años y desaparecieron, que nacieron al calor de un determinado momento, de un determinado político, y cuando la estrella de ese político pues se apagó, el periódico se apagó. Entonces sí, había mucho de eso. Era una prensa también, tenía un punto más amateur y más inocente del que tenemos ahora también. Pero, por ejemplo, es muy divertido además que no estaba tan regulado todo el tema de los tiempos verbales, de cómo informas, entonces, por ejemplo, eso, cuando lees lo del asesinato de Prim, que es de 1870, imagínate, empieza a decir, esta tarde han matado no sé qué, y había sido el día anterior, y tenía cierta confusión, era otro tipo de prensa, era otra historia, y luego había cosas que le daban una importancia bárbara que hoy no lo veríamos, pues yo qué sé, eso... La zarzuela tenía un espacio brutal, era el gran espectáculo del momento. Entonces, de la zarzuela tenías en los estrenos la crítica, una crónica de sociedad, y a lo mejor había 4 páginas de periódico y media página era zarzuela, era una zarzuela, que eso es una barbaridad si lo piensas hoy. Entonces, bueno, es llamativo, es divertido jugar con esa prensa, además, es muy divertido y jugar y toquetear y andar un poco haciendo eso. Además, cuentas ahí un episodio, como es el de la Guerra de Cuba, en el que la prensa tuvo un papel esencial. Sí, claro, ahí hubo fake news a dolor, era lo que decía el ciudadano Kane, ¿no? Que decía aquello de tú tráeme las noticias y yo pondré la guerra, o pues una cosa así, sí, era una cosa tal. Yo a mí me gustaba mucho jugar con esa idea, porque situarlo en el 98, la trama, me valía un poco, porque la bisagra yo la pongo, la bisagra en el momento en el que doblo la historia y la cambiamos es en el 70, pero a mí me interesaba mucho el 98 porque en el 88 es la prueba del submarino de Peral, que es lo que cambia un poco todo, y en el 98 es el año en el que nosotros perdemos las colonias. Entonces me interesaba mucho, sobre todo porque esos 10 años era cuando tenía que dar forma un poco a esa estructura de gobierno y estructura de país que va a propiciar que en el 98 no pierdas las colonias. Entonces la guerra de Cuba había sido 3 años antes, era clave, y en el 98 tenemos el tema en Filipinas. Entonces me interesaba dar una versión diferente de eso, de esas dos historias, y era un momento clave de la historia en el que yo podía hacer patente esa diferencia entre la historia real y la historia paralela que yo estaba creando. Además, un Isaac Peral que no se limita al submarino en tu ficción, ¿no? No, ahí lo que más me costó y lo que más vueltas le di fue... Yo tenía que generar una estructura de servicios de inteligencia y seguridad. El planteamiento era el siguiente: Peral vive, a Peral le dan todos los posibles del mundo, es almirante y tiene todas las posibilidades. Entonces reúne a los mejores ingenieros y gracias a eso España pues tiene una explosión tecnológica que es lo que la convierte en potencia. Pero eso tiene que estar sustentado por algo, por una estructura. No puede ser un tío ahí en un laboratorio creando submarinos. Es una cosa que es entre el CSIC y el CNI, ¿no? Eso es. Entonces el MI5, el MI6, todo eso, ¿no? Pues dar forma a esa estructura de servicios de seguridad y de departamentos gubernamentales que sustenten toda esa explosión tecnológica era la clave para mí de la novela. Y de hecho lo último que escribí fue el capítulo en el que cuento todo eso que está en medio, o casi al principio de la novela. Esa era la clave, era lo que le daba forma al universo. Entonces bueno, ahí sí que había que hilar muy fino, porque si no cerraba bien eso, se me caía el edificio entero. Bueno, ¿qué? ¿No os animáis nadie a preguntar aquí a Franco? Nos quedan 5 minutos y... Nada, joder, teníamos un par de libros para que preguntara, ¿eh? De hecho, iban a ser para la mejor pregunta, pero yo creo que van a ser para la primera pregunta. Bueno, hay otra...
hablas ahí un poco de los servicios secretos. ¿Es verdad que das muchos nombres en la novela? ¿Todos son personajes reales? ¿Cuánto hay? Casi todos. Casi todos. Hay, bueno, aparte del detective Arrascaeta y de otros policías que yo menciono, esos son ficticios, hay 3 personajes importantes, aparte de Arrascaeta y los detectives, hay otros 3 personajes importantes en la novela que son ficticios, pero los demás son reales, empezando por Amadeo, Dragonetti, Gorgoni, Diez Moreu, pues eso, hay, por ejemplo, un momento que hay una cupletista que tiene el número de la pulga, esa es real, la Verges era una cupletista de la época. Hablo de algunos toreros, hay uno que es inventado, pero hay otros que son reales, hay mucho real. Y luego, por ejemplo, sí, claro, todos los diplomáticos, espías que voy sacando, pues hay un poco de todo. Todos los que vas colocando ahí en cada departamento, esos están... Esos sí, esos son reales. Los que coloco en cada departamento son reales, son gente que tuvo una trayectoria política o académica importante y que a mí que iba situando. Y los embajadores que salen en la novela son todos reales, y algunos de los agentes que salen en la novela también son reales, otros no. Tampoco quiero hacer spoiler, pero hay una trama ahí internacional, sí. Con italianos por medio. No sé si eso tenía algún viso de realidad o... Bueno, yo me planteé que si llegaba un momento en que España realmente era una potencia, Madrid iba a ser un hervidero de espías. Entonces, ese planteamiento hago. Madrid era como el Berlín de la Segunda Guerra Mundial. Esa era la idea un poco, ¿no? Y que iba a ser aquello, claro, que iba a haber ahí todo el mundo con ojo a visor a ver qué están haciendo estos. Entonces era parte del juego, y a mí me interesaba además esa colisión entre ese cosmopolitismo con el Madrid castizo finisecular de cupletistas, toreros. Y entonces a mí eso me hacía mucho, me divertía mucho, quiero decir. Además, eso, pues llevar a los tipos al Café del Imparcial a ver un espectáculo de flamenco, por ejemplo, era un tema que a mí me apetecía y que me parecía que podía tener cierto interés. O que a Peral le matasen a la salida de La Zarzuela, de Curro Vargas, del estreno, que se estrenó ese día y se estrenó en ese teatro. Entonces a mí me interesaba mucho, pues dices, esto es el primer capítulo, no os despelo nada, pero claro, él sale de ver Curro Vargas y le matan. Entonces era también divertido, porque fue una zarzuela además que en su momento fue un gran éxito. Entonces ese contraste a mí me hacía gracia, y esperaba que al lector también. Bueno, pues entonces, si no tenemos más que añadir, invitaros a leer esta pequeña novela hecha de recortes de prensa, que es deliciosa, se lee rapidísimamente, es apasionante y vamos, sobre todo llena de referencias muy inteligentemente dispuestas por Franco, y yo creo que divertirá a todo el mundo que se acerque a ella. Pues muchas gracias. Gracias. Bueno.